más reciente, que es un tema económico. Por eso nos enlazamos con nuestros compañeros de Negocios DITU. Muy bien, mientras entramos en esa comunicación paralela con Negocios DITU, porque vamos a hablar de las tasas de interés. En la última reunión de este año del Banco de la República, ese banco tomó la determinación de mantener por octavo mes consecutivo las tasas de interés en el 9.25%. Varias de las explicaciones que daba el gerente del Banco de la República, el gerente Villar, era que se necesita contener la inflación o reducir la inflación, que se ha mantenido por encima del 5%. El último reporte del DANE fue de 5.3% y ese es uno de los argumentos para esta política monetaria. Ahora sí, tenemos conexión con nuestros compañeros de DITU Negocio. Allá está Daliana Garzón, que anunció que las tasas de interés se van a mantener en 9,25%. La Junta argumentó que pese a que la inflación bajó en noviembre, aún sigue por encima del dato de diciembre del 2024. Sin embargo, también durante este encuentro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio a conocer que el gobierno va a decretar la emergencia económica en nuestro país y que ya tiene todo listo para una vez más hacer esta declaratoria de emergencia. Luis Apolo, cuéntenos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda en esta jornada tan importante en materia de política monetaria. Buenas tardes. Daliana, buenas tardes, y vamos a analizar justamente esa noticia que dio hoy el ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de esta reunión de la Junta Directiva del Banco de la República. Dice el ministro que este decreto para declarar la emergencia económica ya está listo, que se publicaría hoy y la próxima semana publicarían los decretos reglamentarios. Él habla de la misma estrategia o los mismos tributos que tenían en la ley de financiamiento que fue hundida en el Congreso de la República por 16,3 billones de pesos, que serán esos mismos tributos los que se aplicarán en esta emergencia económica para conseguir esos recursos, porque dice él que esto, o el argumento que entregó el ministro, es que el Congreso negó esos 16,3 billones de pesos que estaban incluidos en el presupuesto general de la Nación. Y para analizar, Daliana, esta noticia, estoy acompañado de un analista económico, Germán Machado. Bueno, doctor Machado, ¿cómo usted, como analista económico, recibe esa noticia de una declaración de emergencia económica para recoger esos 16,3 billones de pesos? Pues mira, lo primero es que esta no es una noticia que sea una gran sorpresa. Creo que el gobierno nacional había venido ambientando la posibilidad de tener una declaratoria de emergencia económica. Sin embargo, esta emergencia económica no es una gran noticia para el país, en el sentido de que esta emergencia económica traerá nuevos impuestos, pero por la forma en la que el gobierno ha estado haciendo las cuentas, no organizará la casa, no servirá para solucionar el problema de fondo, y además es una emergencia que no tiene fundamentos constitucionales y que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el detalle de todos los impuestos que va a poner. El ministro nos da unas pistas, nos dice que sería similar o de la misma forma de la ponencia de la ley de financiamiento, que el Congreso negó por considerarla no solamente inconveniente, sino además inadecuada para las perspectivas económicas del país. Es decir, doctor, que cuando llegue a la revisión de la Corte puede declararse esa inexequibilidad. Sí, yo creo que además eso es lo más probable. Para una emergencia económica, para quienes nos están viendo, ¿qué se necesita para declarar un estado de excepción, como se llama esto? Es simplemente que debemos tener un hecho sobreviniente, es decir, una historia que no se viera venir, algo inesperado, algo sorpresivo, una crisis que uno no pudiera haber previsto. El gobierno está diciendo que el déficit fiscal, la deuda, la situación complicada de las finanzas públicas y el hundimiento de la ley de financiamiento son un hecho sobreviniente sorpresivo. La verdad es que varios analistas económicos hemos venido diciendo hace mucho tiempo que esto iba a suceder, de manera que esto de hecho sorpresivo no tiene nada. Sí es una situación muy complicada para el gobierno, pero no cumple las condiciones que la Constitución colombiana ordena, pues, para declarar un estado de emergencia económica. ¿Representa estos 16,3 billones de pesos el 3% del presupuesto general de la Nación? Sí, es muy poquito. Si uno piensa en el presupuesto general que está aprobado en este momento, son 547 billones. En órdenes de magnitud, pues serían 16 de 547, apenas un 3%, pero además con un elemento adicional. Cuando miramos cuál ha sido la ejecución del presupuesto general de la Nación, la verdad es que nos damos
damos cuenta que el gobierno nacional nunca ha logrado ejecutar el presupuesto completo. Por ejemplo, este año, para no irnos más atrás, le van a quedar sin utilizar 25 billones del presupuesto. No los va a lograr ejecutar. De manera que si lo mismo pasa en 2026, pues no necesita estos 16 de financiación porque simplemente no los va a alcanzar a gastar. Y hablando un poco de esos impuestos que dijo el ministro, pero no entregó más detalles, como usted lo decía, doctor, de esos impuestos que se incluirían en esos decretos reglamentarios. Recordemos un poco cuáles traía esta ley de financiamiento. Sí, si partimos de la misma estructura de la ley de financiamiento, estaríamos hablando fundamentalmente de 4 grandes impuestos. Número 1, estaríamos hablando de impuesto al patrimonio para patrimonios por encima de 3.000 millones de pesos. Número 2, una sobretasa para el sector financiero, pero para las personas, digamos, de clase media en el día a día, también tendríamos, por ejemplo, un IVA en los licores, tendríamos un aumento en el impuesto al consumo, tendríamos un nuevo IVA para los vehículos híbridos y tendríamos también un aumento de los descuentos que se hacen de los ingresos salariales, por ejemplo, una retención en la fuente un poquito mayor y un nuevo impuesto para las importaciones bajitas de menos de $200. Esos serían parte de los impuestos que podría poner. Sin embargo, en un estado de emergencia como este, el gobierno nacional tiene la facultad de poder expedir cualquier impuesto que se le pase por la cabeza. Es decir, que no estaríamos solamente limitados a lo que fue la ley de financiamiento, sino cualquier otra medida que el gobierno considere necesaria y conveniente para solucionar el problema de las finanzas públicas. ¿Usted cree que el gobierno podría incluir otros impuestos? El gobierno podría, yo creo que lo más conveniente para el gobierno nacional en este momento sería mantener la propuesta que el país ya conoce, porque, digamos, le evitaría problemas políticos, sobre todo de mensajes, de comunicación. Sin embargo, dado la situación complicada de las finanzas públicas, pues está abierta la posibilidad de que el gobierno considere la posibilidad de plantear una propuesta, plantear nuevos impuestos o cambiar tarifas y buscar unos ingresos que superen los 16 billones de pesos de los que hemos estado hablando. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Di Tu Negocios y Noticias Caracol en vivo. Pues Luisa, muchísimas gracias a usted, también al doctor Germán Machado por acompañarnos con esta noticia tan importante que se da en el contexto de esta última reunión de política monetaria que se surtió hace unas pocas horas allí en el Banco de la República, en el centro de la ciudad. A esta hora me conecto también con mis colegas de Noticias Caracol en vivo, a quien saludo, a Luisa Fernández. Buenas tardes, Luisa, con muchos temas económicos esta jornada. Daliana, bastantes temas económicos. Buenas tardes para usted y para nuestro invitado también, Luis Fernando Mejía, director saliente de FEDesarrollo. Así es, pues justamente, doctor Luis Fernando Mejía, es un gusto saludarlo. Hablemos, por favor, entremos en materia. Acaba el ministro de Hacienda, como ya lo había venido anticipando, de anunciar que está todo listo para declarar una nueva emergencia económica en nuestro país, la tercera que haría el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Es esto viable, teniendo en cuenta que no es en una situación excepcional? Pues mire, realmente no. Voy a permitir aquí leerles cuál es la condición que, digamos, da nuestra Constitución en su artículo 215. Esto se puede hacer cuando haya un hecho que pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país. En este caso, obviamente, estamos hablando de una emergencia económica. Y la pregunta, entonces, con la lectura de este artículo 215 de la Constitución, es si el hundimiento de la ley de financiamiento por 16 billones de pesos, que representa menos del 3% del presupuesto para el próximo año, que recordemos es de 547 billones de pesos, puede argumentarse en el contexto de este requerimiento, algo que pueda perturbar en forma grave e inminente el orden económico. Y la respuesta obviamente es no. Realmente no existe ninguna justificación por parte del gobierno nacional para la declaratoria de una emergencia económica. Seguramente llevará una, ojalá, rápida revisión por parte de la Corte Constitucional, y como no hay un hecho sobreviniente y la magnitud del impacto del hundimiento de la ley es tan pequeño, pues claramente consideramos que es una ley que, pues un decreto de emergencia económica que será declarado inexequible. Mire, director, eso por el lado del decreto de emergencia económica, que incluso en el anuncio anterior habíamos dicho que era inexequible, hacían esa advertencia. Pero también déjeme preguntarle por la reciente decisión del Banco de la República de mantener las tasas en el 9.25%. Mire, creo que ese tema del 9.25%, si bien ya se había advertido desde varios sectores, el mantener esas tasas para el Banco de la República, que de hecho el mismo gerente lo había dicho ya hace unos días,
no solo era casi que inevitable, sino que incluso se habló entonces de un aumento en esas tasas de interés. Perdimos la conexión con nuestros colegas de Negocios de ITU y nuestro invitado Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo. En unos segundos restableceremos esa conexión, pero entonces como información de contexto, desde abril del año pasado venían, tenemos nuevamente conexión. Director, le preguntaba, ya no por el decreto de emergencia económica que en varias ocasiones se había dicho era inexequible, que no había una argumentación o que no hay una argumentación para expedirlo, sino que ahora le pregunto por la decisión del Banco de la República, en donde se hizo este anuncio del decreto de mantener en las tasas de interés en el 9.25%. ¿Qué está tratando de contener, controlar o evitar el Banco de la República con esta decisión? Pues mire, Luisa, sí, como usted bien lo menciona, ya incluso algunos analistas estaban estimando un escenario probable, no tal vez el central, pero sí con alguna probabilidad de un aumento de la tasa de política monetaria. ¿Y por qué? Básicamente estamos viendo un estancamiento de la reducción de la inflación. Recordemos que la tasa de inflación lleva ya 4 meses consecutivos por encima del 5%, un estancamiento, incluso un retroceso frente a lo que había sido pues una reducción continua de la tasa de inflación, en parte por 2 elementos que explican esto. El primero, el abultado déficit fiscal, que superará el 6% del PIB este año. Ese gasto desbordado del gobierno, naturalmente, genera crecimiento económico, explica en parte lo que estamos viendo en materia de esas cifras de crecimiento, que en lo corrido del año es del 2,8%, pero también genera presión en la inflación, y eso explica parte de lo que está ocurriendo. Y el otro elemento tiene que ver con el aumento en los costos laborales, tanto vía salario mínimo como la reforma laboral. Esos incrementos en parte se trasladan a los precios. Así que, como lo había mencionado el gerente del Banco de la República y algunos de los miembros de la Junta, esos 2 elementos dificultaban al Banco de la República esa decisión de continuar reduciendo sus tasas. Ahora bien, yo sí quiero decirle una cosa, a mí me preocupa un poco que la decisión haya sido mantenerla y que ningún codirector de la Junta haya, digamos, decidido votar por subir la tasa. Yo creo que el mercado, si bien no estaba esperando en su mayoría un aumento de tasas, sí estaban estimando que de pronto la votación iba a ser un poquito más apretada, pero lo que vimos es que todos los codirectores votaron o por mantener la tasa o por bajarla. Y yo creo que esto de todas maneras le abre un problema para el próximo año al Banco de la República, porque seguramente vamos a continuar con las presiones al alza en la inflación, el aumento del salario mínimo, el gasto fiscal abultado, y esto va a generar seguramente escenarios, ahora sí materializables, en donde el banco tendrá que subir su tasa de interés el próximo año para contener este aumento en las expectativas de inflación. Doctor Luis Fernando, permítame, yo regreso al primer punto de esta conversación y es esa declaratoria de emergencia que de acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda saldría hoy mismo. ¿Esto qué consecuencias inmediatas trae para Colombia? Me refiero al tema de riesgo país, a esa inestabilidad jurídica que también eso nos impacta de manera importante. Eso que vamos a ver materializado de manera inmediata, doctor Luis Fernando. A ver, primero vamos tal vez de atrás hacia adelante. Entonces yo creo que lo que va a pasar al final de cuentas es que ese decreto se va a caer, porque no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de lo que exige la Constitución. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener consecuencias, por supuesto. Mientras se surte todo ese proceso, el gobierno eventualmente podría, digamos, materializar esos decretos con fuerza de ley para aumentar la tributación en el corto plazo. ¿Eso qué implica? Incertidumbre. Es decir, todo lo que de alguna manera evita que la economía tenga ese impulso para la inversión, para el crecimiento, pues se va a materializar porque hay un cambio abrupto de las reglas de juego, si bien el gobierno ya había venido anunciando de alguna manera la intención de una declaratoria de emergencia. El mercado, creo yo, no estaba anticipando que realmente el gobierno tomara la decisión efectivamente de hacer esa declaratoria porque no existe ninguna justificación, y eso sí creo que puede generar algo de volatilidad en el corto plazo en los mercados, es decir, presiones al alza en el dólar, de eventualmente algunas desvalorizaciones, seguramente algo podría ocurrir. Ahora, no creo que sea demasiado, porque de nuevo yo creo que todo el mercado está anticipando pues, que esos decretos de emergencia económica se van a tener que caer porque, ratifico, no existe ninguna justificación. Director, que aunque estén todos en una misma reunión, hoy el ministro de Hacienda hace anuncios que, por ejemplo, para ustedes los expertos, deja en inestabilidad
la certidumbre económica en el país, incluso la confianza de algunos inversionistas, mientras que el Banco de la República trata de tomar decisiones para contener o para atender estas cifras macroeconómicas que se vienen presentando. ¿Cuál es ese tipo, no sé si calificarlo como desconexión, usted sabrá hacerlo mejor que yo, pero sí, de pronto, para encontrar un sinónimo a ese tipo de desconexión que hay en una reunión tan importante como esta? Mire, Luisa, hay un término técnico que yo creo que describe perfectamente lo que está ocurriendo en este momento, que se denomina la dominancia de la política fiscal en la política monetaria. Es decir, que todo lo que hace el Banco de la República, las decisiones que adopta en el análisis de tratar de incentivar el crecimiento económico, incentivar el empleo, pero al mismo tiempo controlar la inflación, que es un mandato constitucional principal, están condicionados por las decisiones del gobierno en materia fiscal. Y ratifico otra vez, si el gobierno continúa con un déficit tan alto, 6, 7 puntos del PIB el próximo año, el Banco de la República no tendrá otra alternativa sino empezar a subir sus tasas de interés. Si al revés, el gobierno lograra empezar a ajustar paulatinamente ese déficit, reducir el gasto público, seguramente esto le abrirá el espacio al Banco de la República para reducir sus tasas de interés de política monetaria paulatinamente. Entonces, esa desconexión que usted menciona es clarísima. Por un lado, la política monetaria está tratando de contener la inflación, pero por otro lado, la política fiscal, con ese déficit abultado y ese gasto desbordado, está haciendo exactamente lo contrario, está presionando al alza la inflación y por eso el Banco de la República está en esa encrucijada. No puede reducir sus tasas porque el déficit fiscal altísimo no se lo permite. Doctor Luis Fernando, si esto no es viable definitivamente, este decreto, como usted lo menciona, que además acude ahí al artículo puntual que nos lo ratifica, ¿qué va a hacer el gobierno entonces para buscar esos 16,3 billones de pesos que se cayeron en esa ley de financiamiento y que son urgentes para completar también el financiamiento del presupuesto general de la Nación del próximo año? Pues mire, lo que pasa es que, Daliana, cuando usted observa lo que dice la ley y el Estatuto Orgánico de Presupuesto frente a una ley de financiamiento, el camino es muy claro. Hay una parte del presupuesto que es contingente a la aprobación de esa ley de financiamiento, por eso se denomina esa ley de financiamiento así, de 16,3 billones de pesos. Si el Congreso, como ya ocurrió, decide no aprobar esa ley de financiamiento, lo que corresponde inmediatamente por parte del Gobierno Nacional es recortar esos 16,3 billones. Es decir, no hay ningún camino, ninguna alternativa para que el gobierno pueda buscar esos recursos. Si la decisión del Congreso de la República es no aprobar esos recursos, pues inmediatamente el gobierno tiene que recortarlos, tal y como ocurrió este año. Recordemos que el año anterior, en el 2024, tuvimos una ley de financiamiento de 12 billones de pesos que el Congreso también negó, y cuando el gobierno emite el decreto de presupuesto para este 2025, hace inmediatamente un aplazamiento de 12 billones de pesos, que era el monto de la ley de financiamiento. Entonces, lo que corresponde este año es exactamente lo mismo. El presidente tendrá que sacar un decreto con un presupuesto 547 billones de pesos menos los 16,3 billones de la ley de financiamiento, y hay que apretarse el cinturón. Mire, yo quiero dar un mensaje importante en ese sentido, Aliana y Luisa. El presupuesto del próximo año, incluso con el recorte, va a ser el segundo más alto de la historia del país en términos del tamaño de la economía. Entonces, no es que el gobierno necesite estos recursos. Lo que se tiene que enfocar es que con el presupuesto recortado, pues se pueda generar una eficiente ejecución de estos recursos. Pero más recursos para un presupuesto aún más grande realmente yo creo que no es factible en el país. Mejía, y lo dice usted, más impuestos para ese presupuesto que sigue incompleto, que ya venimos también de recortes al presupuesto de este año. Pues gracias por este análisis, por estos minutos en Negocios, Dito, y también en Noticias Caracol en Vivo. Que tenga una feliz tarde, doctor Luis Fernando. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Saludo para todas las personas conectadas. Bueno, Luisa, y a las 3:49 de la tarde usted también tiene otro invitado especial para seguir analizando lo que está pasando con esta Junta de Política Monetaria, pero que además nos trae como consecuencias este anuncio que también ha hecho el jefe de la cartera de Hacienda. La escuchamos, Luisa, a quien tiene en este momento.
Mire, Daliana, precisamente queríamos consultar a los analistas de todas las aristas, no solo para revisar la posibilidad de que se emita un decreto de emergencia económica, sino también para revisar las conexiones que eso tiene con mantener las tasas de interés en 9.25%. Por eso a esta hora damos la bienvenida, 3:49 de la tarde, a Juan David Ballén, director de Estrategia de Aval Casa de Bolsa. Director, muy buenas tardes y bienvenido. Yo comienzo preguntándole por la decisión de mantener las tasas de interés. En la medida de los analistas, de lo que tienen los analistas en la cabeza y de las predicciones para el año 2026, ¿fue la mejor decisión o no? Daliana más adelante seguro le insistirá en el tema del decreto, el posible decreto de emergencia económica, pero quisiéramos iniciar con esta pregunta de las tasas de interés. Claro que sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Yo creo que la decisión fue acertada. De hecho, si uno analiza las encuestas, todos los analistas estaban esperando que el Banco de la República mantuviera estable la tasa de interés. Apenas una pequeña proporción estaba esperando un aumento de tasas, que yo creo que esa posibilidad tal vez vaya a ser mucho más estudiada ya hacia el 2026, una vez sepamos lo que termine sucediendo con el salario mínimo y su impacto sobre los precios. Pero digamos que para esta última junta del año, la del mes de diciembre, sí en su mayoría estábamos esperando que se mantuviera una tasa estable. ¿Y por qué? Porque pues por una parte todavía no se ha definido cuál va a ser el aumento del salario mínimo. Ya hay voces que hablan que puede llegar a estar al doble dígito, cercano al 12%, pero como todavía no está confirmada la noticia y no sabemos en últimas realmente cuál es el impacto en sí que va a tener sobre la inflación, es mejor esperar a tener más información, es decir, hacia el año entrante, para precisamente evaluar si efectivamente la entidad abre la posibilidad de comenzar ahora es un ciclo de aumento de tasas de interés. Otro motivo también que explica el porqué de la estabilidad es que en el último mes la inflación se dio un poco. Entonces, pues eso es muy favorable, aunque se mantiene por encima del 5%, que es alta respecto a la meta del Banco de la República, se dio un poco. Entonces, digamos que eso dio un respiro sobre todo para la junta de este mes. Y la otra preocupación que está sobre la mesa y tiene que ver mucho con los temas que ustedes estaban analizando ahorita es el tema fiscal. El tema fiscal, pues recientemente teníamos una reducción en la calificación crediticia de otra de las principales agencias calificadoras de Fitch Ratings. Entonces, pues esa noticia, digamos que en cierta medida se cruza en el camino. No es lo suficientemente fuerte para que en este mes específicamente subieran la tasa de interés. Pero en sí digamos que el resto de fundamentos sí es lo que explica y justifican el por qué tomaron esa decisión. Doctor Juan David, hablemos entonces también de esa decisión importante que anuncia, como ya se lo anticipaba mi compañera Luisa, el tema de una posible declaratoria de emergencia económica. Usted lo sabe mejor que nosotros, esto solo se hace en casos excepcionales. La ocasión más reciente fue comenzando este 2025 por cuenta de la crisis en el Catatumbo, allí en norte de Santander, pero en esta oportunidad obedece a que el gobierno no pudo recaudar 16,3 billones de pesos en esa reforma tributaria que se hundió recientemente allí en el legislativo. Primero, hemos hablado que acudiendo a la ley esto no es viable, pero de serlo, ¿cuáles serían las consecuencias y el impacto para nuestro país? Bueno, el impacto yo creo que sería sobre la confianza inversionista, porque en última lo que estaría buscando dicho decreto es que se eleven los ingresos del gobierno vía un recaudo de impuestos. Entonces tendría un golpe sobre todo el sector privado. Eso pues también puede llegar a afectar hacia futuro el crecimiento económico, la creación de empleo. Y sobre todo, pues lo que más preocupa también es como el hecho de que no se cumplen las condiciones para, como tal, pues llamar a esa crisis. Vale, pon acá. Tenemos un cambio en las reglas de juego que en últimas pues terminan influyendo en que esa confianza que hemos visto que está algo perdida para invertir aquí dentro de nuestra economía, pues se mantenga así. Lo otro es que pues yo estoy de acuerdo con todo lo que mencionaba ahorita el estimado Luis Fernando de Fedesarrollo, y es pues todo esto tiene que ver con un tema de un gasto que el gobierno pues está pronosticando de manera excesiva para el año entrante. La manera más correcta para corregir este camino pues es en últimas que ellos revisen el gasto hacia la baja. Eso puede llegar a generar un alivio, no es necesario pues como tal llamar a una crisis económica. Y pues de esa manera yo creo que podemos solventar como tal esta circunstancia, esta situación.
¿Cómo se conecta la decisión del Banco de la República, la caída de la reforma tributaria y la opción del declaratorio de una emergencia económica en el panorama económico colombiano hoy? Bueno, yo creo que eso es vía déficit fiscal. Ahorita estábamos hablando precisamente del gasto del gobierno, de cómo Colombia pues, se enfrenta ahorita a unos desafíos fiscales inmensos hacia futuro, cómo el gobierno ha tenido que endeudarse cada vez más precisamente para financiar dicho déficit. Y en términos sencillos y de otro punto de vista, ¿cómo se traduce eso y cómo se conecta, como bien preguntabas tú, con la política monetaria? La forma en que lo puedo explicar como de la manera más sencilla es por el riesgo. Digamos que cuando uno estudia finanzas o va a invertir, normalmente pues uno sabe que hay una relación entre el riesgo y la rentabilidad, que en este caso pues sería la tasa de interés que maneja pues el Banco de la República. Entonces, como el país está siendo percibido más riesgoso a nivel global, por todos los motivos que hemos hablado ahorita, pues sin duda alguna la tasa de interés que nos piden a nosotros tiene que ser más elevada. Si uno llega a reducir la tasa de interés y no tiene como relación con el riesgo que se está asumiendo invertir dentro del país, pues simplemente los capitales que están invertidos en el país se van a donde pues, les paguen pues, una tasa de acuerdo al riesgo que están asumiendo. Entonces, de ahí también que la dificultad que ha tenido el Banco de la República para bajar tasas de interés esté conectada con el tema fiscal, porque entre ese déficit fiscal siga siendo alto, no lo corrijamos, el gasto del gobierno también se ha elevado y el gobierno pues tenga que salir a acudir a emitir cada vez más deuda, pues en últimas pues llega un punto en el cual esto pues se puede llegar a convertir en insostenible. Los inversionistas hoy nos van a cobrar una mayor prima de riesgo, una mayor tasa de interés, y esa tasa de interés de una u otra forma pues también está conectada con esa tasa de interés que mes a mes decide pactar el Banco de la República. Doctor Juan David, yo le quiero hacer una consulta no menos importante y es el impacto que esto trae para los consumidores, para nosotros los colombianos, los hogares. Estas tasas de interés que llevan ya 8 meses quietas ahí en el 9,25%, se traducen también en créditos más costosos, en hipotecas inalcanzables, también en el bolsillo nuestro. ¿Cómo se siente estas tasas que siguen sin bajar? Así es, tal cual, pues digamos que el tener las tasas de interés más altas y no solo eso, el hecho de que el país sea percibido más riesgoso, como lo dicen las calificadoras de riesgo, como ya pues Standard & Poor's, como Fitch Ratings y también Moody's han decidido bajarnos la calificación de riesgo. Eso se traduce precisamente es en una pérdida de esa confianza. Pues se traducen unas tasas de interés mucho más elevadas, no solo para el financiamiento de la deuda del gobierno, sino al final para el financiamiento de todo el país, de toda la deuda que circula aquí dentro de la economía. Entonces, también eso nos termina impactando el bolsillo, el hecho de que si vamos a pedir un crédito y no encontramos unas tasas de interés mucho más bajas, está conectado precisamente con lo que sucede con las tasas definidas por el emisor, pero no solo eso, sino también con la prima de riesgo, que está mucho más conectada pues, con el tema fiscal que hemos venido mencionando hasta el momento. Entonces, de esta manera, pues sí nos termina impactando a todos el bolsillo, pues porque el crédito va a seguir siendo un poquito costoso durante el corto plazo. Y otra cosa muy importante tiene que ver la inflación. Estábamos hablando del impacto que puede llegar a tener un aumento por encima de lo óptimo del salario mínimo y que esto se vea traducido en unos mayores precios hacia inicio de año. Pues si la inflación es más alta, la tasa de interés tiene una conexión, una relación directa con precisamente la inflación. Eso también puede llegar a dificultar ese recorte de tasas de interés y pues en últimas, nuevamente, esto se traduce en unos créditos que aunque sus tasas venían cayendo, pues lo que vamos a ver seguramente de aquí a los próximos meses son unas tasas que se van a mantener muy estables en sus niveles actuales y pueden llegar a subir dependiendo de qué termina sucediendo con la inflación, con el salario, con el déficit y con las tasas del Banco de la República hacia el año entrante. Al doctor Ballén, director de Casabal de Bolsa, gracias por los tiempos o los minutos más bien aquí en Negocios DITU y en Noticias Caracol en Vivo. En Daliana también por esta conexión que hacemos paralela sobre el tema económico del día. Un placer. Gracias, doctor Ballén. Gracias, Luisa, también. A esta hora, las 3:59 de la tarde.